Saludos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a abordar el punto y el modo de articulación de los sonidos del habla. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué a medida que vamos hablando, nuestra boca, nuestros labios y nuestra lengua se mantienen en constante movimiento? Esto no es pura casualidad. Esto se debe al punto y modo de articulación tanto de los sonidos consonánticos como de los sonidos vocálicos. En español tenemos dos tipos de sonidos como ya hemos visto. Tenemos 5 sonidos vocálicos, con los cuales nosotros ya los conocemos, como es el caso de la A, la E, la I, la O y la U, que lo vamos a ver de manera más detallada y cómo estos se pueden producir, ya que a su vez estos se producen o se articulan sin ninguna obstrucción en la salida del aire. Es importante resaltar que para la producción de los sonidos, el elemento esencial que no puede faltar es la corriente de aire que sale desde los pulmones y viaja por todo el aparato fonador, incluyendo los órganos fonadores, ¿verdad?, que se encargan de articular los sonidos. En el caso de los sonidos vocálicos, esto no tiene ninguna obstrucción para que el aire pueda salir libremente. Por ejemplo, si decimos A, E, I, O, U, vamos a notar que estos sonidos no tienen ninguna obstrucción para que el aire pueda salir. Eso significa que ninguno de los órganos articuladores como la lengua, los dientes, los alveolos, ¿verdad?, influyen en la producción de estos sonidos. O sea, nada se antepone a la salida del aire. Al contrario, están los sonidos consonánticos que sí el aire tiene obstrucción al momento de salir, como lo vamos a ver un poco más detallado a continuación. Los sonidos vocálicos en el aparato fonador, por ejemplo, como ahorita hablábamos, de la A, la E, la I, la O y la U, vamos a notar para la producción de este sonido de la A, ¿verdad?, cómo la lengua baja y se centra. Y recuerden que estos sonidos se clasifican en abiertos, A, E, O, y cerrados, I, U, puesto que la cavidad vocal, al momento que decimos A, E, O, se mantiene abierta, y a medida que decimos I, U, esta se mantiene cerrada o semicerrada. Estos sonidos, para su articulación, pueden abrir la cavidad vocal hacia los lados o hacia arriba. Por ejemplo, cuando decimos, nos ponemos la mano aquí, pero decimos A, ¿verdad?, decimos E, O, vamos a ver cómo se expande nuestra cavidad. Y si decimos I, U, vamos a ver también cómo se semicierra nuestra cavidad vocal. Entonces, dentro de esa articulación, nosotros vamos a encontrar en los sonidos vocálicos, nosotros vamos a encontrar que ahí existe el paladar duro, que es la parte anterior y rígida del techo de la boca o la parte de arriba, ¿verdad? También tenemos el paladar blando o el velo, que es la parte posterior y móvil del techo de la boca. Tenemos la lengua o el dorso, que sería la parte de atrás de la lengua. Tenemos el predorso y tenemos el lápiz lingual. De igual manera, están los dientes o incensivos inferiores o incensivos superiores, los dientes de arriba, dientes de abajo, y tenemos los labios y por último la mandíbula. Todos estos órganos se encargan de articular los sonidos vocálicos y consonánticos, con la excepción de que para la producción de los sonidos vocálicos esto no interfieren en la salida del aire como si lo hacen en los sonidos consonánticos. Vamos a ver más a detalle la producción o la articulación de los sonidos consonánticos desde el punto de articulación. El punto de articulación es
dónde se produce el sonido, o sea, dónde se articula. Ahorita vamos a ver el modo de articulación, que en este caso es cómo se produce el sonido. Pero por el momento nos vamos a centrar en el punto de articulación, que esto es dónde se producen. Esto, por su vez, se clasifican en diferentes. Por ejemplo, tenemos el labial, el labiodental, el dental, alveolar, el palantar, velar y el glotal o glotis, que sabemos que es la separación de las cuerdas vocales al momento que vibren, por eso lo vamos a abordar un poco más adelante. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos los sonidos o fonos de la P, la B y la M, que son los labios dentales. Estos se producen en los labios, ¿verdad? Entonces los labios se cierran y abren de manera explosiva. Por ejemplo, cuando decimos para la producción de la P, la B y la M, aunque la M es un sonido nasal, pero en este caso cerramos los labios, ¿verdad? Se articulan en los labios para producir este sonido. De igual manera, con los labiodental tenemos la F y la V. Por ejemplo, si vamos a decir famoso, famoso, vamos a ver que el labio inferior se acerca a los dientes superiores, famoso, feo y así sucesivamente. En ese sentido, tenemos los dentales, que dentro de estos sonidos solamente tenemos dos sonidos, que es la T y la D. Por ejemplo, si nosotros tratamos de decir humanidad, vamos a ver que esa última parte, dat, de la D, la punta de la lengua toca los dientes superiores. De igual manera, cuando utilizamos el sonido de la T, si decimos tomate, vamos a ver que el ápice lingual o punta de la lengua va a tocar la parte de atrás de los dientes superiores. De igual modo, están los sonidos alveolares y para la articulación de estos sonidos, esto obviamente se articula dentro de la cavidad vocal, donde la lengua se acerca o toca el velo detrás de los dientes. Por ejemplo, si decimos T, como hablamos hace un momentito, ¿verdad? También figura la N, la S, la L y la R. Ahorita vamos a ver porque tanto la N como la R entran dentro de otra forma de modo de articulación, pero lo vamos a ver más adelante un poco más detallado. Y dentro de lo palantar, que se articulan en la parte anterior del paladar, ¿verdad? Donde la lengua o la parte anterior de la lengua se acerca al paladar duro. Asimismo están los velares. Dentro de los velares tenemos la K, la G y la ñ, donde su punto de articulación dentro de la cavidad vocal es en la parte posterior del paladar. ¿Qué pasa aquí para que estos sonidos se articulen? Bueno, la parte posterior de la lengua se acerca al paladar blando. Por último, nosotros tenemos lo glotal, que son donde se producen aquí en la glotis, que es el espacio comprendido entre las cuerdas vocales. Y para hacer una síntesis de estos sonidos, podríamos decir entonces que los bilabiales están directamente relacionados con los labios. Los labiodentales, labios inferior y dientes superiores. Los dentales, las lenguas y los dientes superiores, como también los alveolares, donde articulan la lengua en los alveolos, los palatales, la parte anterior de la lengua, y los velares, la parte posterior del paladar. Asimismo, nosotros podemos encontrar el modo de articulación. Ahorita hablábamos del punto, que es dónde. Ahora vamos a hablar del modo. Esto es cómo se articulan esos sonidos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando específicamente de sonidos de la lengua, los que le interesan a la fonética como fonos, sonidos, y ya a la fonología le interesaría la forma tracta, el fonema, pero bueno, la parte que nos corresponde es el modo, ¿verdad? Es la que estamos abordando, el modo. El modo, como ya hemos dicho, es cómo se producen esos sonidos del habla.
Entonces, esto, de la forma en que se producen, se clasifican en diferentes formas. Y ahí tenemos las oclusivas, las africadas, las fricativas, las nasales, las latales, etcétera, etcétera, que las vamos a detallar. Por ejemplo, en los sonidos oclusivos para su producción es un cierre total, como se llama, una oclusión de la salida del aire, que queda aprisionado, podemos decir, cuando se vuelve a abrir y el aire sale de repente. Es importante saber que, como nosotros decíamos al principio, en el modo de articulación o para la articulación de los sonidos consonánticos, vamos a tener una obstrucción del aire y ahí van a entrar los órganos articuladores, como bien hablábamos ahorita, la lengua, el alveolo, los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, este sonido produce una oplosión, algunos lo llaman así, o un cierre total de la cavidad vocal para la salida del aire. Por ejemplo, dentro de los oclusivos, nosotros vamos a encontrar que aparecen los sonidos bilabiales, los alveolares y los velares. Por ejemplo, tenemos la P. La P, para su producción, como decíamos ahorita, en el punto de articulación, en el modo vamos a encontrar que se va a hacer un cierre de los labios. Entonces, ese aire que sale de repente, ¿verdad? Sale de manera plosiva. Esto es lo que se llama o se conoce como el modo oclusivo de los sonidos consonánticos. De igual manera, tenemos la parte fricativa. Tenemos la parte fricativa, que es un cierre parcial, podríamos decir, del modo en el que el aire puede salir sin interrupción. Pero es importante destacar que para esto se produce con esfuerzo, lo que genera una fricción. Por ejemplo, si decimos F, para la producción de la F, si hablamos de la Z, que se representa de esta manera, ¿verdad? Si hablamos del fono, el fonema Z, si hablamos de la S, vemos automáticamente cómo el cierre no es total, pero sí tenemos un cierre donde el aire sale como si fuera de una forma de roce, y de esta manera entonces se producen los sonidos. De igual manera, nosotros tenemos las africadas. En esta parte, el sonido tiene una primera fase. Por ejemplo, tiene una parte oclusiva, que ya habíamos dicho que es un cierre total, ¿verdad? Pero inmediatamente está seguida de una fase fricativa, ¿verdad? Es como una parte mixta entre las dos. Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esto? La parte africada. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a encontrar, no sé si pueden notar en esta imagen, la producción del sonido del aire, la entrada del aire como tiene un cierre total, pero para la producción o forma en que estos se producen, aquí vamos a tener sonidos dentales y alveolares. Por ejemplo, si citamos la T, vamos a encontrar que tenemos un pequeño cierre, es momentáneo, pero esto, a medida que se va produciendo, inmediatamente se sigue de una frase fricativa, y nosotros decíamos que la parte fricativa es una parte no total, no es un cierre total, lo que va a provocar que el aire pueda salir expulsado de manera suave y explosiva al mismo tiempo, ¿verdad? De igual manera, tenemos los sonidos nasales, y estos sonidos solamente conocemos tres, que es la M, la N y la ñ, y esto se produce puesto que se produce un cierre dentro de la cavidad vocal del aire que viene desde los pulmones, no puede salir por la boca y debe de salir por la nariz. Entonces, en el momento que el aire sale por la nariz, se produce ese sonido nasal, y dentro de
si lo fuéramos a ubicar dentro del punto, entonces tendríamos los bilabiales, los alveolares y los palantales. Por consiguiente, tenemos los laterales, y esto técnicamente es un subtipo de las que son aproximantes, que es un cierre parcial, por lo que el aire sale por los lados de la lengua. Y en ese grupo vamos a encontrar específicamente la L, vamos a encontrar la R, aunque dentro de la R, algunos la conocen como la vibrante simple y la doble R, la vibrante múltiple, o otros fonetistas hablan de que no simplemente son vibrantes simples, son vibrantes múltiples, sino que son la R como pequeños golpes de vibración que produce el lápiz lingual. Por ejemplo, caro, caro, un golpe, caro. Si vamos a decir carro, otros afirman que son varios golpes de vibración del lápiz lingual. Bueno, de igual manera es importante destacar que todos esta forma en que, o estos modos en que los sonidos se producen, es lo que nosotros vemos, la forma constante en que nuestra cavidad vocal se mantiene abriéndose, cerrándose, semicerrándose y semimoviéndose. Esto es la forma que nos hemos preguntado por qué nuestra cavidad vocal se mantiene en constante movimiento a medida en que nosotros hablamos. También tenemos otra forma para ver los sonidos, y es cuando saber si el sonido es sordo o sonoro. Bueno, esto está estrechamente relacionado con las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, aquí nosotros podemos ver cuando producimos el sonido, nos tocamos acá. Cuando producimos el sonido y sentimos esa vibración aquí, entonces vamos a ver que el sonido es sonoro. Si nuestras cuerdas vocales no vibran a la medida en que vamos produciendo el sonido, entonces estos sonidos serán sordos. Esto ha sido toda la explicación de los sonidos, del modo y la articulación del habla. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.